Se trata de Jorge Yoma, nació en Chilecito, en La Rioja, fue diputado nacional varias veces, entre el 89 y el 93 y de 2009 y 2013. Fue embajador en México y en Perú en 2 ocasiones y senador nacional entre 1995 y el 2005. Jorge el Negro Yoma, como le dice la gente de la política que lo conoce, tiene la amabilidad de conectarse por Zoom con nosotros. Negro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo noches, andás? ¿cómo estás? Qué Un gusto, placer, ¿eh? qué gusto tenerte en el programa. Igualmente, ¿eh? Nos debemos un asado, acordate de esto, siempre te lo digo. Nos debemos un asado para hablar de política, pero fuera de cámara y de aire. Pero con gusto, estoy esperando el llamado, el mensaje de WhatsApp. Estoy esperando y ahí me tienen. Lo tenemos que hacer. Negro, vos estás cerca de Miguel Ángel Pichetto, que en las últimas horas dijo algo así como que estaría bueno que en lo que tiene que ver con el diálogo democrático, favorecer una reunión entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Vos a Cristina la conocés mucho, fuiste compañera en el Senado, la conocés de mucho tiempo, de militancia en el peronismo. Nunca fue muy dialoguista, siempre fueron los nuestros son los nuestros, los otros son ajenos. Nunca fue, ni siquiera le entregó los atributos presidenciales a Macri cuando ganó las elecciones en 2015. Un personaje difícil pensando en el diálogo. Sin embargo, incluso alrededor de ella empezaron a ver esa posibilidad de producto del atentado fallido y de algunas circunstancias. ¿Cómo lo ves vos? Mira, es imprescindible. En un medio de una anomia institucional como la que estamos viviendo, además de la gravedad del conflicto social, ¿no? Que es lo más importante, pero además a ello se le suma la anomia institucional. Vos fíjate que hay institutos que no funcionan, digamos, la Argentina tiene sus instituciones funcionando a media máquina. Partiendo desde una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se cubre por falta de diálogo y de acuerdos, el jefe de los fiscales de la República hace 6 años que está vacante y no se cubre por falta de diálogo y de acuerdo. Inclusive el propio candidato que envió el oficialismo al Senado, donde tiene mayoría, tampoco a nadie se le ocurre sentarse a conversar de eso. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo que designa y remueve a los jueces de la República, está en un limbo institucional, porque la ley que los regía fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y debe sancionarse una nueva ley, y el Congreso no se reúne ni está en la agenda reunirse para tratar este tema. El defensor del pueblo de la nación, Daniel, ahora que está por haber un aumento importante de tarifas, que va a tener un impacto seguramente en los niveles de vida y en los indicadores de precios. El defensor del pueblo de la nación es el encargado por la Constitución de estar sentado discutiendo el esquema tarifario en nombre de los usuarios y de los consumidores, de nosotros, del pueblo. Y está vacante hace 12 años, que no se le ocurre ni al oficialismo ni a la oposición. Cuando fueron gobierno, a nadie se le ocurre sentar, sí, vamos a cubrir esta vacancia. Entonces, ¿cómo no va a ser imprescindible que se genere un clima de diálogos y de acuerdos en un país cuyas instituciones están funcionando de manera muy precaria? Entonces, tenemos ejemplos en el pasado inmediato, desde la restauración argentina, de la democracia argentina, 2 líderes, los 2 grandes protagonistas de la recuperación democrática, que fueron Alfonsín y Carlos Menem. Alfonsín desde la institucionalidad y Carlos Menem desde la estabilidad económica, pudieron sentarse y acordar un nuevo diseño institucional. Y allá fuimos a Santa Fe y estaba sentada Cristina Kirchner con Carrió, con Alfonsín, con Eduardo Menem, con Rosati, Maqueda, los jueces de la Corte Suprema, con 14 gobernadores, Néstor Kirchner, estaba Rico, Aldo Rico, que fue quien meses antes había atentado contra el sistema democrático, sentado ahí en la Universidad de Santa Fe, en el auditorio durante 3 meses, diseñando una nueva institucionalidad para la Argentina, y lo votamos por unanimidad.
Entonces, ¿cómo no? Tomemos aquello. Vos imaginate a los actores políticos actuales que no se pueden poner de acuerdo en el nombre en cubrir una vacante. Pero ahí Jorge, te interrumpo un minuto. También es cierto, por ejemplo, nombraste el caso del procurador, ¿no? Y de otros casos, el procurador es creo que lo más emblemático. A lo mejor tampoco salió porque el diálogo no fue con la oposición, sino tampoco porque hubo diálogo claro entre el propio oficialismo, ¿no? Porque eso lo trabó Pero el por supuesto, kirchnerismo. Ahí fue un problema por del supuesto que gobierno. partimos de la base de que hay una crisis también de liderazgo, ¿no es cierto? Claro. En la Argentina que viene desde Cambiemos. Hay una crisis, digamos, decisión que tomaba Macri, los radicales se la cuestionaban o Carrió se la cuestionaban, digamos, no había... venimos con problemas de liderazgo. Es el fracaso de las coaliciones. Yo no creo en las coaliciones de gobierno. Esto de llegar al gobierno, juntarse espacios políticos para ganar las elecciones, llegan al gobierno, parcelan el poder, esta parcela para vos, esta otra para mí, esta otra para el otro. Entonces, no se puede gobernar un país en crisis sin liderazgo y con el poder diluido en parcelas o en cooperativas de poder. Entonces, creo que esto agrava el problema de la institucionalidad argentina. Entonces, frente a la carencia de liderazgo o a la crisis de liderazgo, lo que por lo menos puede llegar a cumplir o a cubrir esa crisis de liderazgo es un acuerdo de las principales fuerzas políticas en temas centrales. Nadie pide que se pongan de acuerdo en la figurita del Mundial. Usted que recién lo mencionaba. Sí, pero Realmente fue el tema del día, digo, es tragicómico. Tragicómico, el secretario de Comercio dedicándose a eso, con los problemas que hay. No, pero además todo el equipo de la Secretaría de Comercio, en un país donde los últimos 8 meses tuviste una inflación en alimentos de más del 80%, todo el equipo sentado con los tipos que venden figuritas para el Mundial. La verdad que es tragicómico, pero yo, por ejemplo, cuando hubo una ley que la acordamos, oficialismo y oposición, que fue la ley de financiamiento educativo, que estableció que más del 6% o el 6% del PBI debía dedicarse a educación, ciencia y tecnología. Y eso fue un acuerdo de Estado entre las fuerzas políticas. Y gran parte del problema que tenemos es el problema del sistema educativo, ¿no es cierto? Que venimos con escuelas cerradas durante 2 años y bueno, ahí tenés los copitos y todo estos sectores que están a la banquina del sistema, porque el sistema educativo no los contiene, la mayoría no ha terminado la secundaria. ¿Vos creés? Y la estructura laboral tampoco los contiene. Entonces, tenés un país con un grave conflicto social, con una gran precariedad institucional y que oficialismo y oposición no se hablan. Entonces, es imprescindible. Pero te hago una pregunta como un hombre de la política, un tipo que transitó muchos años en la función pública y la militancia política. Pasa lo del atentado, primero pasó lo de la acusación, el alegato acusatorio del fiscal Luciani contra Cristina, ¿no? Las 3 toneladas de pruebas y todo lo que dijo. Ahí ya se empezó a cambiar el escenario político. Pasa lo del atentado fallido en la puerta de la casa de Cristina. Esa misma noche el presidente acusa, vos fíjate, un presidente de la Nación acusa como instigadores de ese atentado fallido, que a lo mejor fue un loquito, todavía no sabemos, está investigando la justicia, acusó aparte de la oposición, a los periodistas y a la justicia. Miren, ¿en qué país un presidente acusa a la justicia? Qué sé yo, no me imagino en Estados Unidos cuando atentaron contra Ronald Reagan echarle la culpa a la justicia americana de ese atentado o al periodismo. Bueno, acá pasó. Y días después empiezan a decir, bueno, hay que recuperar el diálogo democrático, la convivencia democrática. ¿Vos pensás que hay sinceridad en el gobierno en la necesidad de reconstruir ese diálogo? ¿O vieron que no les queda otro camino que ir por ahí? Porque no lo sienten. Yo creo que estamos Daniel, en medio de acusaciones cruzadas y de falta de voluntad política de sentarse a dialogar, y todo el mundo te corre por izquierda o por derecha, digamos. Entonces, si a alguien de la oposición se le ocurre sentarse a dialogar con alguien
del oficialismo lo van a correr los propios sectores de la propia tropa o los socios cuestionando esa situación y buscando una ventaja política. Del oficialismo va a ocurrir lo mismo. Entonces estamos en medio de egoísmos políticos en los cuales se hace muy difícil establecer un parámetro democrático. La historia a nosotros nos muestra que los países, cuando tuvimos líderes que se sentaron, que acordaron, nosotros recuperamos el sistema democrático, recuperamos la institucionalidad, se llegó inclusive a tener una década de estabilidad económica en la Argentina, producto de esa voluntad de acordar temas importantes. Entonces, yo apelo a que nuestros líderes actuales comprendan la gravedad, primero, del conflicto social y segundo, la precariedad institucional y un pueblo que está agotado, hay un pueblo que está angustiado, que realmente es muy serio lo que está pasando. Entonces, creo que la dirigencia tiene que tomar nota de eso digamos, no estoy planteando que se sienten a sacar fotos o comunicados de prensa conjunto. No. Que haya te reitero, tomemos un tema. Se van a discutir las tarifas, se va a discutir todo el esquema de la inversión minera y la defensa del medio ambiente. Bueno, nombremos el defensor del pueblo. Ese es un tema. Claro. Digamos, nos pongamos de acuerdo en esto, tomemos un punto. Hay figuras importantísimas en el derecho, con trayectoria en el sistema democrático, en las instituciones, que pueden encabezar y liderar la Defensoría del Pueblo de la Nación en este momento y hace 12 años. Bueno, que nos muestren en una cosa concreta que hay voluntad. Y después seguimos avanzando. Hay una vacante en la Corte. Bueno, la cobramos esa vacante en la Corte. ¿Quién piensa ¿Vos crees, que la Corte de 25 miembros? Jorge, ¿vos crees que tanto Cristina como Macri se necesitan? O sea, la existencia política de uno y de otro, no creo que sea así, ¿no? Pero digamos que a la vez se necesitan porque ambos representan los núcleos duros de cada espacio. Yo creo que pueden hablar, qué sé yo, a ver, lo digo con todo respeto, ¿no? Larreta con, no sé, con Massa, vamos a suponer, ¿no? Pueden hablar un dirigente, Gerardo Morales, podrá hablar con Schiaretti, para darte ejemplo, ¿no? De distintos dirigentes que gobiernan provincias y son representativos, ministro de Economía, pero los que representan los núcleos duros son Macri y Cristina. Digamos, la grieta está representada en esas dos figuras. Digo, si se juntan y dialogan, pueden derramar hacia abajo, no te digo en línea general, pero en el Congreso, en municipios, en intendentes, decir, bueno, si estos dos se juntaron, a lo mejor nosotros podemos arreglar algo acá que nunca nos ponemos de acuerdo. Puede ser un ejemplo de demostración de que hasta los sectores más enconados pueden hablar, o los dirigentes más enconados pueden hablar, puede derramar hacia abajo. Yo lo veo como una posibilidad. También es cierto lo que dice Macri, que dice, dame una agenda, dame 5 puntos, decime de qué voy a hablar, no a sacarme una foto, ¿no? Bueno, Cristina no dijo nada. Mira, Daniel, si bien es cierto, son los dos expresidentes, principales líderes de sus respectivas fuerzas políticas, también es cierto que no representan a todo el espectro político de la Argentina. Entonces, yo creo que hacen falta acuerdos estructurales, no solamente una reunión de Cristina y Macri, porque eso, para que se traslade, hace falta un acuerdo federal, un nuevo pacto federal en la Argentina que tiene que convocar la nación a las provincias argentinas y discutir una nueva distribución de recursos y competencias y servicios entre la nación y las provincias argentinas. Digamos, hay temas que tienen que ir acompañados de una reunión de los principales líderes, porque si no, ¿cómo hacer para que los radicales u otros sectores del peronismo o de otras fuerzas políticas libertarias, por ejemplo, se sumen a una agenda común? Digamos, no están representados por los dos expresidentes. Entonces, yo creo que hace falta temas concretos
para comenzar un acuerdo y que involucre a toda la institucionalidad de la Argentina, que te reitero, en letras gruesas, no finas, pero en letras gruesas, en temas trascendentes, en temas que no puede no haber acuerdos. Yo reciente mencioné el tema de la institucionalidad. Ese es un tema pero importantísimo. Claro. Y simplemente se tiene que poner de acuerdo en tomar una lista, los currículums, los CV de personalidades en la Argentina y decir, bueno, nos pongamos de acuerdo quiénes van a ocupar estas funciones que están vacantes, y luego un nuevo pacto federal, convocar a las provincias, comencemos a discutir un nuevo esquema. Si ahora que vamos a discutir las tarifas, no puede ser que en La Rioja el tipo que tiene que perforar con un pozo eléctrico a 200 metros para sacar agua potable para los pueblos, pague esa cooperativa el mismo costo tarifario de un tipo que tiene un split o un aire acondicionado en las cañitas. Entonces, digamos, el sector de la producción tenés que segmentar las tarifas, pero en función de la producción y del trabajo. Entonces, yo digo, hay demasiados temas. Lo que falta es la voluntad política de hacerlo. Vos pensás, la última, negro, te tengo que hacer la última, y tiene que ver un poco con el conocimiento que vos tenés del peronismo, ¿no? ¿Vos pensás que Cristina sigue siendo la dirigente más representativa? Vos pones dirigente peronista, un dirigente al lado de otro, y la que más votos tiene es Cristina. Pero a la vez le pone un techo al peronismo. ¿No termina siendo nocivo el liderazgo de Cristina para el peronismo? No, porque digamos, siempre hubo un juego, una dialéctica política en el seno del peronismo, donde había figuras que eran centrales y otras figuras también emergentes. Qué sé yo, cuando fue la renovación peronista, apareció Menem, Cafiero, De la Sota, Grosso, digamos, los gobernadores, había figuras importantes, algunas centrales como Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, o Menem, que era el principal adversario político, pero tenías también figuras importantes como De la Sota o como Grosso, que participaban de la discusión. Entonces, siempre hubo figuras preponderantes y otras figuras emergentes y querían abrirse paso. Pero lo que tiene que haber es una voluntad y una convicción y una visualización del sistema político de la gravedad del conflicto social en la Argentina y de la precariedad institucional que agrava el conflicto social. Y a partir de ahí, ordenar una agenda de temas que involucre no solamente a las fuerzas políticas, sino a las fuerzas sociales y a las provincias, ¿no? Jorge, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Un placer, Daniel. Fuerte abrazo. Un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a